Buenos días. Quería empezar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas el haber incluido esta mesa redonda del huevo de la sostenibilidad a la salud patrocinada por el Instituto de Estudios del Huevo. Intervendrán como ponentes tres personas de enorme prestigio docente e investigador y que son sin duda referentes en los temas que van a desarrollar. Pero antes quería presentarles durante 1 o 2 minutos y de forma muy resumida, ¿qué es el Instituto de Estudios del Huevo? Porque es probable que sea poco conocido o desconocido para alguno de ustedes. El Instituto de Estudios del Huevo es una entidad sin ánimo de lucro creada en junio de 1996 por un grupo de empresas de la avicultura de puesta para divulgar las características de este alimento y facilitar la investigación en las distintas áreas relacionadas con el huevo. Simultáneamente se le ocurrió a las mismas personas que lo crearon el contar con un grupo de expertos de reconocido prestigio que validaran científicamente cualquier opinión que saliera del Instituto de Estudios del Huevo. Así se creó el Consejo Asesor, que en la actualidad cuenta con 60 miembros aproximadamente, y posteriormente de ahí se derivó a la comisión delegada, que por delegación del primero dirige la actividad científica del instituto. Como decía, los objetivos fundamentales del Instituto de Estudios del Huevo son dos. Uno, divulgar con el mayor rigor científico las características y cualidades del huevo, tanto a nivel nutricional como relacionados con la salud. Se incluirán en este apartado cursos, conferencias a distintos colectivos y a distintos niveles, para amas de casa o para alumnos de primaria, y en otro momento, a otro nivel distinto, en facultades de información, etcétera, etcétera. También la presencia de congresos y de jornadas, como esta que nos ocupa hoy, así como publicaciones de divulgación o formación. A la cabeza está el gran libro del huevo, que es nuestra presentación más importante. También hay boletines periódicos, información solicitada por los distintos medios de comunicación o por estudiosos relacionados con este alimento, presencia en los medios de comunicación y de redes sociales, así como una web del instituto que está disponible para el que quiera aumentar la información sobre el instituto y pedir, a su vez, porque contamos de una importante situación bibliográfica para aportar lo que nos pregunta. El segundo pilar por la que se creó el instituto es de impulsar y apoyar la investigación sobre cualquier tema relacionada con el huevo. Salud, producción, manipulación, bienestar de las gallinas ponedoras, medio ambiente. En este sentido, desde su formación, el instituto, en 1996, se ha publicado y concedido cada año un premio anual que en la actualidad está dotado de 10.000 euros y con la posibilidad de ser incrementado al mejor trabajo de investigación presentado. Todo esto que os cuento se dispone de más información en la web del Instituto de Estudios del Huevo. Y ya, tras este preámbulo, paso a presentar a los ponentes, que son los verdaderos protagonistas de la mesa. Intervendrán de forma sucesiva y, en primer lugar, tomará la palabra Ana Barrueta La Justicia, que es doctora en veterinaria y catedrática del Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos, miembro del Servicio de Nutrición y Bienestar Animal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro activo de la Asociación Española de Ciencia Avícola, de la que fue presidenta entre los años 2011 y 2015. De intensa actividad científica y docente, con más de 70 trabajos en revistas de alto índice de impacto, y ha dirigido 13 tesis doctorales. En la actualidad, además, es vicepresidenta del Instituto de Estudios del Huevo. Tomará el uso de la palabra tras ella Marta Miguel Castro, que es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Alimentación, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Autónoma de Madrid. Su área de investigación se centra preferentemente en el diseño
y obtención de nuevos ingredientes y alimentos funcionales para mejorar la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas. Autora de más de 100 artículos en revistas especializadas, tiene en su haber varios trabajos, ha dirigido 9 tesis doctorales y ha realizado estancias de investigación en Francia, Reino Unido y Brasil. Ambas, Ana y Marta, pertenecen al consejo, a la comisión delegada y al consejo asesor del instituto. Y finalmente intervendrá el profesor Raúl Zamora Ros, que es doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó durante 4 años en la International Agency for Research of Cancer, en Lyon, Francia, y en Cambridge, Reino Unido. Actualmente trabaja como investigador principal Miguel Servet en el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, y su actividad científica e investigadora le ha llevado a obtener en el año 2019 el premio Lluís Serra para jóvenes investigadores dedicados a nutrición y salud. Ha liderado numerosos estudios sobre alimentación saludable en cáncer y otras enfermedades crónicas como obesidad o diabetes. Como ven, es un lujo contar con estos 3 ponentes, a quien ya, si les parece bien, cedo la palabra a Ana para que empiece su comunicación. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Buenos días a todos. Primero, comprobar que se ve perfectamente la presentación. Si alguien me lo puede indicar, por favor. Sí, aquí se oye bien. ¿Sí? De acuerdo. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, doctor Fuertes, por la presentación y muchas gracias a los organizadores por habernos invitado a participar en esta jornada. Bueno, a lo largo de esta presentación voy a explicar por qué el huevo es uno de los alimentos más sostenibles de los que disponemos. Las Naciones Unidas han hecho un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todas las personas. Y en este contexto, el huevo está teniendo un impacto muy positivo en algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo para alcanzar hambre cero, una buena salud y bienestar. Además, es muy comprometido este sector con una producción responsable, realiza acciones climáticas y está generando alianzas para la consecución de estos objetivos. En particular, diferentes asociaciones, tanto a nivel internacional como nacional, están comprometidas en el desarrollo y mejora de la sostenibilidad de toda la cadena de valor del huevo. En particular en España, pues seguimos el modelo europeo de producción y nuestras asociaciones pues impulsan el que se hagan mejores técnicas disponibles para mejorar la sostenibilidad, el bienestar y la salud animal. Sabemos que el huevo es uno de los alimentos más asequibles, que tiene una alta concentración de nutrientes y de compuestos funcionales que desde luego nos ayudan a tener una buena salud y bienestar. Pero lo que quiero destacar en esta presentación es que el huevo es uno de los alimentos de origen animal más sostenibles. ¿Y por qué podemos afirmar que el huevo es fuente de nutrientes de bajo impacto ambiental? Pues en primer lugar porque realmente la producción de huevos genera muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente. En estas gráficas podemos ver las emisiones en equivalentes de CO2 al producir 1 kilo de proteína por parte de diferentes alimentos de origen animal. Pueden ustedes observar cómo los huevos pues, tienen un bajo impacto y contribuyen muy poco a estas emisiones. Y de hecho, pues podemos decir que es uno de los alimentos de origen animal más sostenible, ya que tiene una baja huella ambiental. De la misma manera, producir huevos pues, necesita poca cantidad de agua, consume poca cantidad de agua. Aquí pueden ver cómo los litros que se consumen para producir 1 gramo de proteína pues es equivalente a algunos vegetales. O sea que
en la producción de huevos tiene una baja huella hídrica. Y esta situación no es fortuita. Tenemos que decir que la innovación y el alto grado de tecnificación del sector avícola pues está permitiendo realizar estas mejoras tan importantes en la sostenibilidad. De hecho, en un reciente estudio en el que se hizo una evaluación de cómo evolucionaban los indicadores de bienestar a lo largo de 50 años, se ha podido demostrar cómo hoy en día para producir los mismos huevos se necesitan un 45% menos de gallinas. Además, estas gallinas necesitan utilizar menos recursos naturales, porque las gallinas de hoy en día, para producir los mismos huevos, consumen un 40% menos de pienso, un 32% de agua y en paralelo necesitan menos tierra y menos energía. Así que todo ello ha dado lugar a que se haya producido una disminución de un 62% en la huella ambiental de esta producción, debido a la reducción en las emisiones al medio ambiente y por lo tanto una mejora, como vemos, muy evidente y progresiva en su sostenibilidad. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo es posible que se haya conseguido estas mejoras tan importantes en sostenibilidad? Pues bueno, es un trabajo progresivo por parte del sector, pero que va a diferentes niveles. Desde luego se está trabajando en mejora genética, en nutrición de precisión, inversiones en granja y también en la gestión y revalorización de los residuos. Puntos que voy a ir comentando brevemente a continuación. En relación a la mejora genética, desde luego es uno de los pilares fundamentales para esta mejora medioambiental. Hoy en día nuestras gallinas son capaces de producir durante un tiempo mucho más largo, de forma continuada. Actualmente el ciclo de producción se sitúa en 100 semanas, pero es que además estas gallinas producen más huevos durante este tiempo. Hoy en día una gallina durante este ciclo pues, puede producir más de 400 huevos. Pero lo importante en relación a la sostenibilidad no es esto. Lo más importante es que cada vez necesitan consumir menos pienso para producir los mismos huevos. Es decir, que hay una mejora en la eficiencia de utilización del alimento. ¿Y esto qué conlleva? Pues esto conlleva una menor excreción de heces y orina al medio ambiente y por lo tanto una mitigación de la contaminación ambiental. No solo la genética, la nutrición también ha realizado acciones climáticas a diferentes niveles. Por un lado, tenemos que hoy en día formulamos de una manera mucho más precisa, porque nos ajustamos mejor a las necesidades dependiendo del estado fisiológico de las aves en todo momento. Nuestros conocimientos sobre las necesidades nutricionales de las gallinas han incrementado y por otro lado tenemos unas mejores herramientas para determinar con más precisión el valor nutricional de los ingredientes que conforman el alimento de las aves. Todo ello en su conjunto nos permite que estemos realizando formulaciones, como digo, con mucha más precisión, evitando deficiencias y excesos. ¿Y esto qué lleva consigo? Pues lleva consigo una reducción de la utilización de recursos naturales, por un lado, y por el otro lado, el que estamos disminuyendo las deyecciones y, por lo tanto, la contaminación. Por otro lado, también en la nutrición, pues hay otras medidas que mejoran la sostenibilidad. Y es que hoy en día hemos conseguido que nuestras gallinas aprovechen mejor los nutrientes del alimento. Por un lado, utilizamos materias primas más digestibles. Estamos incorporando enzimas y aminoácidos esenciales de forma individualizada y también algunos compuestos que nos permiten mejorar la salud intestinal y, por lo tanto, tener aves más sanas y con mayor bienestar. En concreto, les voy a poner dos ejemplos de este aprovechamiento de nutrientes que son realmente pues, muy impactantes.
El primero de ellos es el desarrollo durante las últimas décadas de nuevas fitasas cada vez de mejor calidad, que son enzimas que el ave no tiene de forma endógena, no puede sintetizar de forma endógena, y lo que hacemos es incorporarlo en el pienso de tal manera que mejora la utilización y la retención de fósforo por parte de las aves. ¿Y esto que ya ha llevado consigo? Pues ha llevado esta disminución progresiva a lo largo de los años que estamos viendo en la excreción de fósforo al medio ambiente por parte de las gallinas. Siguiendo el mismo mecanismo, estamos incorporando aminoácidos esenciales de forma individualizada, de tal manera que estamos consiguiendo que nuestros alimentos tengan prácticamente la proteína ideal. Esto significa que podemos introducir o incorporar menos proteína total en el pienso y de esa manera incrementamos la retención de nitrógeno y desde luego de una forma realmente muy evidente se están produciendo disminuciones progresivas y continuadas en la excreción de nitrógeno por parte de las gallinas. Así que, como vemos, todas estas estrategias nos están permitiendo reducir las eliminaciones, la concentración de excreción que no deseamos, ¿verdad? Y sobre todo y en concreto en este caso, pues la reducción de fósforo y nitrógeno excretado al medio. Bien, por otro lado, y dejando aparte la genética y la nutrición, pues es muy importante recordar que nuestras empresas están realizando realmente una producción muy responsable. Están invirtiendo en mejoras en las instalaciones para adecuarse a las normas de bienestar y reducir el impacto medioambiental. Tienen ustedes que saber que la mayoría, más del 90% de nuestras empresas, ¿verdad?, que tienen más de 40.000 gallinas, disponen de una autorización ambiental integrada que solo se les concede cuando realmente se ha comprobado que aplican las mejores técnicas disponibles para el control de la contaminación. Y estas técnicas, desde luego, van sobre un amplio abanico de acciones relacionadas con la ubicación, con la utilización de energías renovables, un mejor uso del agua, reducción de polvo y olores y, sobre todo, en sistemas de gestión ambiental. Ana, ¿Sí? perdón, es interesantísimo. Me avisan que vamos solo regular de tiempo. Si no te importa, puedes terminar en un minuto o una cosa así, si tienes. Lo siento, pero... No, voy en tiempo y creo que voy a acabar en 2 minutos, si se me conceden. Vale, pues como digo, cada vez se está implantando más la inteligencia artificial que nos ayuda a esta gestión para una buena utilización de todos nuestros residuos. Por supuesto que la gestión de la gallinaza es muy importante. También aquí hay retirada frecuente y secado de estas excretas para reducir la emisión y desde luego sabemos que es un buen fertilizante orgánico. En cuanto a la sostenibilidad, hay un tema muy interesante a reflexionar y es que el huevo es uno de los alimentos que nos genera menos pérdidas y desperdicio. Por un lado, porque su manejo en producción y comercialización es bueno, pero por otro, porque tiene una larga vida útil y eso permite que en nuestros hogares sea uno de los alimentos que más se utilizan, más aprovechados y que genera menos residuos. Residuos que, aunque son pocos, hemos visto cómo hay diferentes grupos de investigación que están enfocados a una revalorización de estos residuos. Como ya ha comentado el doctor Fuertes, el instituto está comprometido y se han dado premios en este sentido, incluido el del último año. Y además la doctora Miguel, pues en su próxima presentación, nos va a explicar algunas de las utilizaciones más interesantes de la membrana de la cáscara del huevo. Bien, ya para acabar, no me gustaría irme de aquí sin indicar que realmente el huevo es una herramienta excepcional para el desarrollo social y sostenible. Vemos cómo es una actividad de fácil implantación en el entorno rural que genera beneficios económicos de una forma continuada y sobre todo que es
tiene un potencial enorme para erradicar la malnutrición y mejorar la calidad de vida de muchas familias en todo el mundo. Así que me parece que después de toda esta información, con toda tranquilidad podemos afirmar que el huevo es un alimento perfecto para una dieta económica, saludable y sostenible. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Lo que tenía que decir al final lo voy a decir ahora. Cuando nos inviten a participar en una mesa redonda, en vez de que nos den una hora, que nos den una tarde, porque oíros a vosotros es un privilegio y me imagino que los asistentes estarán disfrutando tanto como yo. Perdón el que vayamos así como pasa siempre. Entonces va a intervenir Marta Miguel con un tema que se titula Compuestos de la membrana del huevo de interés en la nutrición y salud. Marta, muchas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del Congreso y también al Instituto de Estudios del Huevo pues la invitación a participar en esta mesa redonda. Para mí es un placer. Y como hemos venido explicando partes de sostenibilidad, lo bueno que es el huevo para la salud también, pues en esta charla os quería hablar brevemente, muy brevemente, de la membrana, de la cáscara del huevo, que quizás es esa parte del huevo menos conocida, ¿no? o que no conocemos, y hay muchas cosas que se están haciendo en este sentido. Voy a compartiros la pantalla. A ver. Vale, bueno, pues después ya hemos visto que el título es del huevo a la sostenibilidad, y de la sostenibilidad a la salud, y yo creo que esta charla va a reflejar bastante parte de lo que ha comentado antes la doctora Navarroeta y lo nuevo que tenemos en este ingrediente. Bueno, ya se ha dicho esto en la anterior charla, que el huevo de gallina es hoy en día uno de los alimentos más consumidos por la sociedad por muchos motivos, porque es de fácil acceso, que tiene un precio bajo y además por la elevada versatilidad que tiene en la cocina, ¿no? Además, también supone una fuente muy equilibrada de nutrientes que son de gran calidad y además son muy biodisponibles. Pero conocemos realmente en un corte transversal, lo que conocemos habitualmente podemos distinguir son las tres partes: cáscara, yema y la clara o el albumen, que están separadas entre sí por distintas membranas que lo que hacen es mantener la integridad del huevo. Las partes que se conocen habitualmente como comestibles realmente son la clara y la yema. La clara contiene principalmente agua en un 88% y proteínas, de las que la ovoalbúmina es la más importante, y además estas proteínas se consideran de alto valor biológico porque tienen una proporción y composición de aminoácidos esenciales muy adecuada, ¿vale? ¿Qué pasa con la yema? Pues que la yema, el 50% es agua y se reparten a mitades tanto la concentración de lípidos como de proteínas, lípidos muy interesantes como la lecitina y la esfingomielina, y fosfolípidos dentro de la lecitina como la fosfatidilcolina y la fosfatidiletaloalimina, muy interesantes para el desarrollo cerebral. Y también tiene una serie de componentes o micronutrientes o componentes más minoritarios la yema que son muy interesantes como los carotenoides, que aunque están en menor proporción son muy importantes también, como la luteína y la zeaxantina, que tienen efectos positivos sobre la salud ocular. ¿Y qué pasa con la cáscara? Bueno, pues la cáscara es esa parte del huevo pues que poco conocemos, que no se le ha dado el valor y que en realidad en los últimos años se ha considerado un subproducto muy importante desde el punto de vista de residuo y de coste para la industria. ¿Y debido a qué? Bueno, pues es que en los últimos años el incremento y el consumo de huevos a nivel mundial ha aumentado muchísimo, y como ha aumentado mucho el consumo de huevo, pues ha aumentado muchísimo el subproducto o el residuo que se genera tras el consumo del huevo, que normalmente es la cáscara. Entonces, esta cáscara, para que os hagáis una idea, se estima que anualmente a nivel mundial se producen más de 8 millones de toneladas de cáscara. O sea, es una cantidad de residuo muy importante. Teniendo en cuenta que en los últimos años existe una tendencia clara, como ha comentado antes la doctora Navarroeta, de revalorizar los subproductos por parte de las industrias, pues en este caso la industria del huevo no ha sido menos, y lo que ha hecho es intentar revalorizar en este caso este residuo, este subproducto, como es la cáscara del huevo.
Por un lado, para incrementar la sostenibilidad de todo su proceso, ¿vale? Como una estrategia medioambientalmente amigable, que se conocen así todo este tipo de estrategias de revalorizar estos residuos, y también porque lo han visto como una oportunidad para incrementar los ingresos y también para crear y desarrollar nuevos ingredientes o nuevos productos o procesos a partir de la revalorización de estos productos, ¿no? de esta materia prima, en este caso de la cáscara. Bueno, muy brevemente, por explicar un poco la estructura de la cáscara, está principalmente compuesta por materia orgánica, la cáscara, y en su mayor parte por carbonato de calcio, y tiene una función esencial en el huevo, que es la cáscara, que por un lado es la de proporcionar una resistencia física a este alimento y además también reducir la entrada o evitar la entrada de patógenos al interior del huevo. En la estructura de la cáscara, aunque nos parece súper finita cuando nosotros vemos la cáscara del huevo, cuando la desechamos, cuando consumimos uno de estos huevos, realmente tiene 4 capas o pues se pueden distinguir 4 capas. La más externa, que es la cutícula, donde se encuentran esos poros del huevo que le permite ese intercambio gaseoso al alimento. Luego tenemos una capa que es la más extensa de todas, que es la capa empalizada o esponjosa. Después una fina capa, que es la capa mamilar, y por último, que es la que nos interesa y de la que voy a hablar un poquito más en esta charla, que es esas membranas, que hay dos, una membrana externa un poquito más ancha y una membrana interna. Esas membranas son las que están en el interior, dan hacia el interior del huevo, es decir, están en contacto directamente con lo que es el albúmeno o la clara del huevo. ¿Y qué características tiene esta membrana? Bueno, pues esta membrana ocupa aproximadamente el 3% del peso del huevo. Es muy poquita cantidad, pero sí es muy relevante el contenido que tiene esta membrana, ya que tiene un alto contenido de proteínas, entre ellas lisocima, ovotransferina, clusterina, ovoqueratina, ovodefensina. Pero lo más importante y lo más esencial es que tiene una cantidad de colágeno muy importante, además de distintos tipos de colágeno, que es muy relevante, y quizás uno de los usos de los que veremos más adelante, o una de las aplicaciones, corresponde con estos altos niveles de colágeno. También posee carbohidratos, entre ellos ácido hialurónico y glucosaminoglicanos, también muy importantes, como veremos después, para algunas de las aplicaciones. Y esencialmente lo que hacen todos estos componentes dentro de la membrana es ayudar al desarrollo del embrión y le proporcionan protección. ¿Y por qué? Porque si vemos alguna de estas proteínas de las que hemos hablado que tiene la membrana, tienen origen o tienen una aplicación antimicrobiana o una actividad antimicrobiana, como la lisocima o la ovotransferrina o la ovodefensina. Con lo cual, digamos que está estructurado con uno de los objetivos principales, que es el de la cáscara, que es de proteger al huevo de la entrada de patógenos. ¿De acuerdo? Bueno, pues todas estas características han hecho que a lo largo de los años, pues la cáscara y en concreto lo que se ha intentado, es verdad que la cáscara del huevo se viene utilizando por ejemplo, en la parte más agroalimentaria o en agricultura, pues se utiliza mucho por el contenido de calcio que tiene la cáscara, pues para piensos de animales también. Pero es verdad que se lleva años investigando y hay varios procesos que lo que han hecho es aislar, extraer esta membrana del huevo, esas 2 finas capas últimas, que son las que están más al interior, es lo que han conseguido extraer. Y gracias a esto pues se ha estado investigando y se han estado llevando a cabo numerosas aplicaciones con esta membrana del huevo. Vamos a diferenciar 3 tipos: aplicaciones para la industria alimentaria, aplicaciones medioambientales y también aplicaciones biomédicas, que veremos en la siguiente diapositiva. En cuanto a las aplicaciones en la industria alimentaria, se ha utilizado por las propiedades tecnofuncionales que tiene la membrana, por sus propiedades emulsionantes o aglutinantes, como ingrediente de algunas salsas. Por ejemplo, se utilizan algunas salsas de soja. También se han llevado a cabo investigaciones para producir con la membrana películas o biofilms biocompatibles y biodegradables para la conservación de los alimentos. Ya hemos visto que tienen todas esas enzimas como lisocima, que tienen ese efecto ovotransferrina, efecto antimicrobiano, que ya se utilizan para este fin. Y también se han utilizado hidrolizados de la membrana o de sus péptidos derivados, es decir, romper esas proteínas que tiene la membrana, que ya hemos dicho que es rica en proteínas y especialmente en ese colágeno, para hidrolizarlo y utilizarlo para mejorar esas propiedades tecnofuncionales. Hablo de esas propiedades tecnofuncionales aquí en la industria alimentaria porque es para lo que se usa mediante hidrólisis enzimática o en algunos casos también a través de la fermentación, para mejorar esas propiedades o aglutinantes o espumantes o espesantes o gelatinizantes que puede tener la membrana del huevo.
También tiene una aplicación en el medioambiental. Hemos hablado al final de la charla de la doctora Barroeta de que se han premiado algunos trabajos y uno de los últimos que se ha premiado es la utilización de la cáscara completa para la utilización en aguas residuales, para el filtrado y de aguas residuales. Pero en este caso lo que también se utiliza es únicamente la membrana, ese aislado de la cáscara, esa membrana, como absorbente de dióxido de carbono y metales pesados, bueno, pues para retirar una serie de compuestos tóxicos que existen en aguas en determinados productos. Y en cuanto a la aplicación o la vertiente biomédica, la membrana del huevo se ha utilizado como tal, pero preferentemente y sobre todo en los últimos años, hidrolizada. Es decir, lo que se ha hecho es, a través de la hidrólisis enzimática, principalmente, también química y fermentación, lo que se ha hecho es que se rompen esas proteínas que hay en la membrana y se utilizan con diferentes actividades biológicas. Por supuesto, como antibacteriana, porque muchos de los compuestos que derivan de esas proteínas ya antimicrobianas tienen este efecto antibacteriano. También se han utilizado o se está investigando la producción de películas, ¿vale? Finas, digamos, pues como biofilms, igual que lo que se utiliza para la industria alimentaria, pero en este caso en el tratamiento de heridas y quemaduras. Es una de las aplicaciones que más interés y más está demandando ahora, y sobre todo también para la cicatrización de heridas. Se está utilizando mucho los hidrolizados de membrana de huevo en este tipo de aplicaciones. También por su efecto antiinflamatorio, específicamente se está utilizando como tratamiento alternativo para facilitar la recuperación articular tras realización de ejercicio físico en deportistas y también para reducir el dolor articular, especialmente de la rodilla. O sea, este efecto antiinflamatorio que se produce tras o que en personas por algún tipo de afectación en la rodilla o tras el ejercicio físico, ese impacto de inflamación que se produce, para reducirlo. E incluso se han visto en algunos trabajos que son capaces, la membrana del huevo es capaz de estimular proteínas citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y es capaz de inhibir o reducir la secreción de citoquinas proinflamatorias como puede ser la interleuquina 6 o la interleuquina 1 beta. Pero sí es cierto que estas investigaciones necesitan de más estudios y sobre todo estudios en humanos que corroboren este efecto que se tiene sobre el sistema inmune. Sobre todo es una de las aplicaciones que ahora también se está demandando y realizando mucho, pues con toda esta situación de mejorar nuestro sistema inmune y nuestra inmunidad de cara con la pandemia que sufrimos actualmente, ¿no? Y por supuesto, y como no, la utilización de esos hidrolizados de la membrana con efecto antioxidante. Esto también se está realizando. Principalmente esa proteína que hemos hablado, ese colágeno participaría esa hidrólisis principalmente en el tratamiento de heridas y quemaduras, pero también con un efecto antiinflamatorio, ¿vale? Y antioxidante. Quizás la parte antibacteriana se relaciona más con el otro tipo de proteínas de las que hemos hablado, lisozima, butrasferrina, ovodefensina y demás. Bueno, pues toda esta investigación, que parece que de esa pequeña capa o cáscara y de la membrana del huevo parece que es difícil de extraer y cómo pueden utilizarla, bueno, pues al final toda esta revalorización de este subproducto de la industria del huevo ha llevado a que recientemente se haya aprobado, en el año 2018 se aprobase en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, en la EFSA, se aprobó el uso de un hidrolizado de la membrana del huevo como suplemento alimenticio para personas mayores de 35 años en una dosis de 450 miligramos al día. Muy posiblemente en los próximos años veremos otros ingredientes o productos derivados de la membrana de huevo que van a ser de mucho interés tanto en la nutrición como en la salud y que además nos proporcionarán pues, terminar con ese ciclo, esa economía circular de la que tanto se habla ahora, que lo que interesa es todos esos residuos o subproductos de las industrias, darles un valor añadido para que aporten otros beneficios tanto para la sociedad como para la industria y por supuesto, en el aspecto medioambiental. Y bueno, pues por mi parte nada más, solo me ha dado tiempo a estas 4 pinceladas para explicar de la membrana, que espero por lo menos haya quedado claro que es un ingrediente muy importante de la industria del huevo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Tú, como siempre, ajustándote muy bien al tiempo, como debe ser. Antes de darle paso a Raúl,
me dicen que comunique que, para terminar, o para decirlo ahora, que deben responder, o les invitamos a responder, a una pequeña encuesta de valoración de esta mesa redonda, que la encuesta la encontrarán al acceder a esta presentación. También pedirle que nos den ideas o sugerencias para futuras jornadas. A quienes contesten y así nos lo indiquen, se les enviará un ejemplar del gran libro del huevo. Toca terminar la intervención de los ponentes a Raúl Zamora, que va a hablar sobre consumo de huevos y diabetes. ¿Alguna novedad? Raúl, cuando quieras. Pues primero de todo, muchas gracias al Instituto y al Congreso por darme la oportunidad de presentar estos resultados con todos ustedes. Durante esta charla me gustaría tratar un poco sobre algunas pinceladas sobre la importancia de la diabetes en nuestra sociedad, algunas propiedades del huevo que pasaremos muy rápidamente ya que mis compañeras ya las han comentado, y entraremos sobre todo en los estudios sobre esta asociación entre ingesta de huevo y diabetes, algunos mecanismos y las guías dietéticas más actuales sobre el tema. Para empezar, recordar que la diabetes es una enfermedad crónica caracterizada por tener un aumento de la glucemia debido a un absoluto o parcial falta de insulina o de resistencia a la insulina. Como bien todos saben, la diabetes hay de dos grandes tipos. La diabetes tipo 1, que estaría clasificada más como una enfermedad autoinmune, que representaría alrededor del 10% de los casos, y la diabetes tipo 2, que está considerada como una enfermedad metabólica y representa la gran mayoría, alrededor del 90%. Y cuando estamos viendo un aumento de la pandemia, como comentaban antes, de obesidad, esta está muy relacionada con esta pandemia también de diabetes. Y esta diabetes tipo 2 es la que está más relacionada con los factores y de estilo de vida. Simplemente para comentar algunos datos, en 2019 hay alrededor de 463 millones de personas en el mundo con diabetes y este número se va a ir incrementando con el paso de los años. En 2045, por ejemplo, se va a llegar a alrededor de los 700 millones, con un aumento del 51%. En Europa este aumento será un poco menor, de un 15%, pero sigue siendo un gran gasto para la salud y para la economía europea. Cabe recordar que la diabetes es causa de diversas enfermedades o complicaciones, como podría ser la ceguera, fallo renal, ataques de corazón o de ictus, y es la mayor causa de amputación de extremidades inferiores. En 2019, según la OMS, alrededor de 1,5 millones de muertes fueron debidas o causadas directamente por la diabetes, y más de 2 millones fueron indirectas a la diabetes. Por tanto, estamos hablando de más de 3,5 millones de muertes anuales a nivel mundial causadas directa o indirectamente por la diabetes. En la parte de prevención, sobre todo en la parte de prevención de diabetes tipo 2, que hemos visto que era esta enfermedad metabólica, tenemos pues tener un peso o un índice de masa corporal saludable, al igual que seguir una dieta saludable, una actividad física activa o hacer actividad física, no fumar. Y dentro de los tratamientos, pues tenemos aquí los más habituales, sobre todo pues el control de la glucemia, y dentro de estos tratamientos uno de los que se tiene también en cuenta es el control de los lípidos, sobre todo del colesterol, ya que la diabetes es un factor de riesgo muy importante para enfermedades cardiovasculares.
Como ya conocen o ya hemos visto anteriormente, el huevo nos aporta muchísimos nutrientes, por ejemplo, una alta proteína de gran calidad biológica, también nos aporta muchos micronutrientes, sobre todo vitaminas del grupo B, carotenoides, algunos lípidos que son muy interesantes, como las fosfatidilcolina y otros fosfolípidos, pero también tienen una parte lipídica que cada vez se está viendo que este perfil es más saludable, pero todo y con ello, un 35% de los lípidos del huevo son ácidos grasos saturados y siempre se ha conocido al huevo o siempre tiene una mala fama por tener un contenido de colesterol relativamente alto. Por tanto, con este paradigma queremos intentar en esta charla ver qué juego o cuál es el rol dentro del huevo, dentro de la diabetes tipo 2 y cuál es la nueva evidencia que ha aparecido en los últimos años. Como antecedentes, pondremos un par de metaanálisis sobre estudios de cohortes que se han realizado en el año 2016, donde se puede ver al final de este forest plot, donde el riesgo a consumir más huevo o la gente que consumía más huevo no tenía el mismo riesgo de padecer diabetes que la gente que consumía poco huevo. Por tanto, podríamos decir que no hay una asociación entre el consumo de huevo y el riesgo de padecer diabetes. Lo que sí que podemos ver en la parte superior es que en los países, en Estados Unidos sí que se ve un aumento del riesgo a más consumo de huevos. Y esto lo podemos ver en estas gráficas dosis respuesta. A la izquierda, los estudios norteamericanos o de Estados Unidos, donde vemos que a partir de 3 o 4 huevos a la semana podríamos aumentar el riesgo a padecer diabetes. En cambio, en los estudios no provenientes de Estados Unidos, básicamente en este caso de Japón y de Europa, vemos que no hay ninguna relación entre el consumo de huevo y el riesgo de diabetes. En un metaanálisis muy similar, realizado el mismo año con algunos estudios más, sobre todo europeos, vemos un poco lo mismo, donde se ve un aumento del riesgo en los estudios norteamericanos, de Estados Unidos, pero no en los estudios que no sean de Estados Unidos, básicamente Europa y Japón. Pero ¿qué novedades hay en los últimos años? En 2020 han aparecido un par de estudios, sobre todo el segundo que comentaremos, y este primero, donde se realizó un estudio de cohorte o se siguió una cohorte china con un número elevado de individuos, donde se ve que el consumo a lo largo de los años, desde la década de los 90 al 2009, ha ido aumentando progresivamente, y vemos en la tabla inferior donde los hombres de esta cohorte, el consumo de huevo no está asociado con el riesgo de padecer diabetes, pero en el caso de las mujeres sí, y este riesgo tampoco nos sigue una dosis respuesta demasiado clara, porque aumenta, después baja un poquito, no acaba de verse demasiado clara esta asociación, y sobre todo no se acaba de entender demasiado por qué en hombres no y en mujeres sí. Este mismo año apareció también un estudio muy, muy interesante donde se evaluó las cohortes de médicos y de enfermeras de Estados Unidos, que serían las que tendrían en la parte inferior del grupo de Estados Unidos, donde se vio un aumento del riesgo en alguna de estas cohortes, en una de las cohortes de enfermeras, pero no en las de médicos y en la otra de enfermeras.
y donde se ven más o menos unos resultados parecidos, donde en Estados Unidos se sigue viendo un aumento del riesgo, pero tanto en Europa como en Asia este riesgo no se ve o desaparece. Por tanto, ¿qué mecanismos de acción puede haber detrás de esta posible o esta potencial asociación en algunos casos entre el consumo de huevo y la diabetes? Por un lado, se ha intentado ver si había una asociación entre el colesterol, la ingesta de colesterol y diabetes, y en estos dos estudios que les incluyo, por ejemplo, en el primero no se vio ninguna asociación y en el segundo no se vio asociación en hombres, pero por ejemplo en mujeres disminuía el riesgo, que era algo contrario a lo que veíamos en el estudio chino. Después también en varios estudios han intentado evaluar la asociación entre la ingesta de huevo y factores de riesgo de la diabetes, como sería la hemoglobina o el HOMA o la función de las células beta, y no se ha visto ninguna asociación. Por último, otra de las hipótesis sería esta asociación entre el óxido de trimetilamina y el huevo, y se ha visto en algunos estudios donde el huevo podría aumentar esta TMAO, pero a niveles muy, muy bajos, y esta TMAO se ha visto que sí que puede aumentar la LDL y la inflamación, y esta podría desencadenar o sería un factor de riesgo de diabetes. Pero realmente el aumento de la TMAO por el huevo es muy minoritario, por tanto es muy difícil creer que el huevo pueda aumentar suficientemente este compuesto para provocar o para aumentar el riesgo de la diabetes. Por tanto, básicamente lo que podemos decir es que no hay un mecanismo potencial claro sobre esta posible asociación entre ingesta de huevo y diabetes. Por tanto, ¿cómo es posible que en algunos estudios, sobre todo estos estudios de Estados Unidos, se vea un mayor riesgo? Esto normalmente está, o se cree, cada vez más se está teniendo más en cuenta, que se debe al patrón de dieta. El consumo de huevo en Estados Unidos está asociado a un patrón de dieta occidentalizado, con más grasas saturadas, con más azúcares, y esto es posiblemente lo que está llevando a tener un mayor riesgo de diabetes. En cambio, tanto en Europa como en Asia, este consumo de huevo se está viendo que se hace con una dieta, por decirlo de alguna forma, más saludable. Por ejemplo, en España el consumo de huevo estaría asociado a una dieta mediterránea. Entonces, este conjunto de dieta nos estaría protegiendo o no veríamos esta asociación entre la ingesta de huevo y diabetes. Por tanto, creemos que es más debido a este patrón de dieta asociado al consumo de huevo, que es diferente en los diferentes países, que no al consumo de huevo en sí. Y por último, para acabar, me gustaría presentaros algunas de las guías dietéticas existentes para ver cuáles son las recomendaciones últimas de consumo de huevo en la población. Las tres primeras os presentaré en las recomendaciones más nacionales o europeas, como sería la de la Fundación de la Dieta Mediterránea, donde incluirían el huevo entre 2 y 4 veces a la semana, entre 1 o 2 huevos por ración. La de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria tendríamos más o menos las mismas recomendaciones, donde tendríamos el huevo en consumo variado de 1 a 3 veces al día, alternando pues, pescado, frutos secos, legumbres y carnes blancas. Después tendríamos la de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, donde incluiría el huevo dentro de los alimentos proteicos, pero a fomentar en contrapartida de las carnes más rojas y procesadas o embutidos. Y si vamos a las dietas, a las recomendaciones de Estados Unidos, vemos
cómo ha ido evolucionando desde el 80 hasta el 2015, sobre todo en nuestro caso el huevo estaría dentro de la parte de colesterol, y en las del 2015 pues estaba en consumir menos de 300 miligramos de colesterol al día, pero en las últimas estas recomendaciones han desaparecido y el panel de expertos comenta que el colesterol dietético deja de ser un nutriente a tener en cuenta en la dieta o a limitar en la dieta. Por último, como conclusión, quería poneros esta conclusión que creo que es muy interesante de esta editorial del año pasado, el 2020, donde nos dice que el consumo moderado de huevo, hasta un huevo al día, es una forma saludable y sana y económica de tener una fuente importante de alta calidad de proteína y que puede estar incluida pues, dentro de un patrón de dieta saludable sin ningún tipo de problema. Y con esto me gustaría agradecer vuestra atención y si tenéis alguna duda estaremos encantados en responder. Muchas gracias a los tres por vuestras excelentes presentaciones. Tenemos unos minutillos para hacer las preguntas que consideren oportunas los asistentes. Yo voy a resumir un poco una pregunta para cada uno de los ponentes que resume un poco tanto mi intención por aprender un poco más de vosotros y alguna pregunta parecida que nos han hecho. Por ejemplo, me he apuntado para la profesora Barrueta, Ana, es si hay diferencias entre los distintos sistemas de producción de huevos en cuanto a la sensibilidad, a la sostenibilidad, perdón. Muchas gracias, Antonio. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, pues realmente, como he comentado, el huevo es un alimento muy sostenible, sea cual sea el sistema de producción en el que se esté realizando. Es verdad que hay algunas pequeñas diferencias. Realmente las gallinas que tenemos que están saliendo al exterior y que bueno, tienen más movilidad, consumen más pienso y quizá pues excretan algo más de heces y tienen algo menos de reducción ambiental, pero visto por gallina, pero si a lo mejor lo medimos por metros cuadrados, pues no sería esta la situación. Es decir, que hay que quedarse un poco con la idea. Realmente lo más importante es no tanto el sistema de producción, sino que a lo mejor es el manejo, o sea, es la combinación de manejo, de la genética, de la nutrición, todo ello combinado es lo que nos está ayudando a ir incrementando y mejorando la sostenibilidad de nuestra producción. Es decir, que yo pienso que cualquier sistema, el huevo es un alimento muy sostenible. Muchas gracias. Marta, una pregunta para ti. ¿En qué situación se encuentran las aplicaciones biomédicas de la membrana? ¿Se han realizado estudios clínicos o en qué fase se encuentran estas investigaciones en el supuesto de que sigan adelante? A ver, como he dicho, en general, en todo lo que son ingredientes o alimentos funcionales, lo que faltan es muchos estudios clínicos o de intervención en humanos, es lo que más falta. Pero bueno, dicho esto, dentro de que las investigaciones sobre la membrana son bastante recientes, porque lo primero que ha habido que hacer ha sido su extracción, ¿vale? Una parte tecnológica importante que es extraer esta membrana de la propia cáscara. Sí es verdad que la parte, el colágeno y todos los hidrolizados de colágeno que hoy en día ya se consumen de otro tipo de fuentes proteicas y que sobre todo para ese daño articular o mejorar esa síntesis de colágeno en el organismo que se perdemos con la edad, sí que es verdad que eso sí ya están más avanzados y sí que hay algún estudio clínico relacionado con esta parte, con esta aplicación. Pero es verdad que hacen falta muchos más. Lo que está aprobado por la EFSA es obvio que tiene sus estudios de intervención realizados porque si no la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria no permite que puedas vender o dar o alegar o vender ese producto si no está científicamente demostrado y con sus correspondientes estudios de intervención bien realizados. Pero es verdad que existen muy pocos. Eso es en lo que más fallamos en general en esta parte más de hidrolizados y proteínas alimentarias, pero bueno, se están haciendo ya
bastantes estudios de intervención y yo creo que en los próximos años sí que veremos algún ingrediente más, no solo de la membrana, sino también de otros de origen del huevo, ¿no? Que sí es verdad es que hay una puerta abierta y Dios sabe lo que nos espera en el futuro inmediato. Estoy seguro que brillante. Me apetece mucho hacerle una pregunta a Raúl por mi especialidad y le quería preguntar si las mismas recomendaciones o resultados obtenidos entre el consumo de huevos y diabetes serían aplicables a otras enfermedades crónicas también, por ejemplo, las cardiovasculares. En principio, las mismas recomendaciones que se están haciendo para diabetes nos servirían tanto para enfermedades cardiovasculares, y las recomendaciones que se están haciendo es seguir seguir las mismas recomendaciones. Cada vez más el huevo está dentro de estas recomendaciones y, por ejemplo, en dieta mediterránea estamos viendo pues esto, entre 2 y 4 raciones a la semana, que sería una cantidad adecuada, y sobre todo tener en cuenta de incluirla dentro de un patrón de dieta saludable. Muchas gracias. Me avisan que tenemos todavía 2 minutos o 2 minutos y medio para cerrar la comunicación. Una pregunta para los tres. ¿Por qué, a pesar de las características del huevo que habéis puesto encima de la mesa, auténticos profesionales con un prestigio enorme, por qué todavía hay esta inercia en la sociedad a pensar que el huevo no es del todo tan bueno como nosotros decimos? Ana. Una pregunta capciosa. No sé, pienso que quizás Raúl, por su profesión, lo puede explicar mejor que yo. Yo tengo la experiencia de que no sé por qué todavía arrastramos de hace 30 o 40 años, cuando surgió el tema del colesterol, y es como que hay temas arraigados en la sociedad que es como mitos que es muy difícil de erradicar, pero a ver qué nos cuentan los expertos. Pues, Raúl, a ver qué te parece. Yo recuerdo ahora un editorial que escribió McNamara que decía: se necesita 1 año para desprestigiar y 50 años para restablecer otra vez. Raúl, ¿añadir alguna cosilla? Yo creo que al final es eso. El huevo es un alimento rico o que tiene una cantidad elevada de colesterol, y también es fuente de una parte importante de ácidos grasos saturados, y estos se han visto que tienen una relación o que pueden tener una relación con enfermedad cardiovascular, sobre todo hace muchos años. Es verdad que lo que se está viendo es que cada vez el colesterol dietético está menos relacionado con las cantidades de colesterol sanguíneo, y sobre todo lo que se está viendo más es que este colesterol dietético no está relacionado con eventos cardiovasculares, que era el gran hándicap o el gran problema que se le estaba acuciando al huevo, al ser una fuente importante de colesterol. Muy bien, os transmito desde el soporte técnico. Veo aquí un letrerito que nos felicitan porque estamos en tiempo, y quien necesita recibir la felicitación sois vosotros tres. Así que muchísimas gracias. Aquí damos, perdón, la encuesta. Me recuerdan que hay que contestar en la medida que consideren oportuno los asistentes la encuesta de valoración. Yo creo que damos aquí por finalizada la mesa redonda. Buenas tardes a todos y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros tres. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Oye.